Viene Javier Albiol, que va a dar una conferencia sobre esta misma filosofía. En el hotel. Con Cristina, Rafa Fuentes, la presidenta de la comunidad. O sea, la presidenta de la comunidad viene Javier Albiol, que va a dar una conferencia sobre esta misma filosofía. Buen día, buenos días. Muchas gracias por su asistencia, señor concejal, amigos Gonzalo, Juan, Eduardo, al amigo Ramón que no está, Félix. En la vida de los países hay momentos en el que resulta imprescindible detenerse, guardar distancia y hacer un esfuerzo de ver las cosas desde perspectivas distintas. Creo que este es justo el momento en el que debemos abordar esta tarea en España y hacerlo desde Cataluña o desde Madrid, pero debemos hacerlo porque puede ser un ejercicio muy útil. La sociedad civil catalana se creó para decir claramente y sin ambages que la independencia ni la queríamos ni nos conviene. Nacimos para detener la espiral de silencio en el que la sociedad catalana se veía inmersa, y esta premisa la hemos superado. Lo que la jornada del 9 de noviembre puso de manifiesto es que los catalanes no somos, ni mucho menos, unánimes, como pretende el nacionalismo. Los catalanes independentistas, o mejor dicho, separatistas, están muy lejos de ser mayoría, como quedó claro el pasado 9 de noviembre. Por eso, en estos momentos, el separatismo se está aferrando a un concepto que se llama la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, convencidos que es mucho más fácil tener mayoría en el Parlamento que ganar en un referéndum secesionista en caso de celebrarse. El 9 de noviembre nos fue muy bien. Nos fue muy bien a los que defendemos la integridad territorial de España, sus leyes y la convivencia en común, porque puso de manifiesto el fracaso objetivo del separatismo. Agotado el 9 de noviembre, ahora están anunciadas unas elecciones que ellos llaman plebiscitarias para el próximo 27 de septiembre. Los catalanes somos españoles. La manera de salir será juntos, no separados. Pero estos son tópicos. Mantener estos planteamientos te obliga a posicionarte contra la corriente dominante del pensamiento en los medios públicos y subvencionados i en una parte significativa del debate público en Catalunya. La major part dels castellans gosen dir públicament que Catalunya no és Espanya i que nosaltres no som verdaders espanyols. No miren los pecadors benaventurats, quan ignorants i quan cegos d'enveja i malícia, que aquesta província no sols és Espanya, que Catalunya és la millor terra d'Espanya. Esto lo pronunció Christopher Despuig, creo que no hace falta traducción porque es un discurso fuerte, contundente en catalán. Decir que los catalanes no solamente nos sentimos españoles, sino que nos consideramos la mejor parte de España. Evidentemente no queremos entrar en competencia con Castilla, pero es un discurso que sale del fondo de nuestra alma. Y esto fue en el lejano siglo XVI. Quizá, por mi formación como historiador, soy consciente de que los habitantes de Cataluña éramos hispanos antes de ser catalanes. Que Cataluña no puede ser entendida plenamente sin España, pero es que España tampoco puede ser entendida plenamente sin Cataluña. Este mensaje, sin complejos, porque no existe contradicción entre una identidad catalana y una identidad española, sino que la primera se predispone y se presupone en la segunda. Es preciso reconocer, sin embargo, que este mensaje y esta idea no han sido cultivados en Cataluña lo suficiente, pero tampoco en el resto de España. Sociedad Civil Catalana pretende ayudar, por tanto, a construir un discurso que no tema decir sin ambages que nos sentimos partícipes de España de forma sincera. Y lo hacemos huyendo del nacionalismo, de todos los nacionalismos, de los de aquí y de los de allá. Español y europeo, no hemos de olvidar que Cataluña exporta más a Aragón que a la Unión de Alemania y Francia, por poner solamente un ejemplo. Pues quiero elevar también la voz de un mensaje. Tal como he dicho, los catalanes queremos ser protagonistas del proyecto común español.
Entendemos que la pluralidad que para España representa compartir varias lenguas y culturas es una riqueza y no es un problema. Igual que Cataluña es España, y lo es de una forma natural, España también es Cataluña. En el sentido de que sin Cataluña, España no puede ser entendida. La reivindicación de esta mutua comprensión entre los españoles por encima de las diferencias es lo que nos ha enriquecido y es lo que no nos debe separar. Por tanto, es la tarea principal que Sociedad Civil Catalana quiere hacer a partir de ahora. Hemos de ir todos juntos. Por eso, nuestro lema, el lema que está en nuestra pancarta aquí detrás, es Junts i millor, juntos y mejor. Es un lema que remite un poco al lema que los británicos utilizaron durante el famoso debate en Escocia, que era el Better Together. Pero cuando esta España plural, en una Cataluña de todos, sea una realidad, habrá concluido realmente esta tarea de Sociedad Civil Catalana, que esperemos que sea bien pronto. Junts pel Sí, la candidatura que presenta el señor Mas, es el fruto del chantaje de Mas a sus socios de Esquerra Republicana para no tener que dar cuenta de su gestión y para ocultar la marca de un partido que está bajo la tutela de la corrupción. No hemos de olvidar que Junts pel Sí se ha presentado con una dirección de una sede de convergencia que está embargada por un caso de corrupción. Una reforma constitucional que debe tener objetivos claros y reunir, eso sí, un gran consenso y que debe hacerse en beneficio de todos los ciudadanos y de todas las comunidades de España y no solamente para contentar a los nacionalistas. Reconocer la singularidad de Cataluña, sí, pero que no comporte tampoco privilegios y desigualdades. Bien, buenas tardes, buena tarde, gracias por vuestra asistencia. Efectivamente, hoy vamos a presentar un informe que hemos titulado Déficits de calidad democrática en Cataluña. Este es el segundo informe del Observatorio de Calidad Democrática de Sociedad Civil Catalana. El primero ya lo presentamos el pasado 23 de abril. En este segundo informe han participado distintos miembros de la Junta de la Sociedad Civil Catalana y en la que hay aquí una amplia representación de ellos. Voy a presentarles a continuación y cada uno de ellos va a explicar uno de los capítulos en los que consta el informe. El primero en intervenir en la presentación de este informe de los déficits de calidad democrática en Cataluña va a ser el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, que va a hablar sobre la instrumentalización de las administraciones catalanas al servicio del separatismo. Posteriormente, el abogado de la Seguridad Social y miembro también de la Junta de Sociedad Civil Catalana, José Domingo, va a hablar de la falta de neutralidad política y la discriminación lingüística en los centros educativos de Cataluña. Y para terminar, la profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, Isabel, que está a mi derecha, va a hablar sobre las políticas de comunicación y construcción nacional. Este es un informe en el que les hemos dado copia tanto en el USB como en papel también. Verán ustedes que es un informe muy denso, en el que existen muchísimos capítulos en el que no solamente hablamos de esa instrumentalización, sino que bajamos al detalle a analizar todos los mecanismos que tiene en estos momentos el proceso separatista que vivimos en Cataluña para subvertir la legalidad. En el informe del que ya disponen ustedes se detallan diversas vulneraciones de los principios democráticos básicos y de los derechos de los ciudadanos. En el informe explicamos que estas vulneraciones tienen un nexo común, que es la decisión clara, consciente, explícita por parte de la Generalitat de Cataluña y de otras administraciones catalanas de actuar ya no como una administración española, sino como lo que en el informe denominamos la protoadministración de un Estado catalán. Esto es expreso en los documentos que verán
que manejamos en el informe y se traduce, en primer lugar, en la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, en la creación de las estructuras de Estado, en la desobediencia clara y explícita al Tribunal Constitucional, en la instrumentalización de las administraciones en beneficio del separatismo y en el intento de que la Generalitat se convierta en un actor jurídico internacional. Y todas estas actuaciones no se pueden desvincular de la amenaza constante sobre, en primer lugar, los ciudadanos de Cataluña, pero también, sobre todo, los ciudadanos de España, de una declaración unilateral de independencia, de la que se habla como si fuera un trámite parlamentario más. La declaración unilateral de independencia, en caso de producirse, no supondría la independencia de Cataluña. Ninguna declaración unilateral de independencia supone la independencia de un Estado. Una declaración unilateral de independencia lo que implica es que un grupo de personas manifiestan su voluntad de convertirse en el poder público en un determinado territorio en relación a una determinada población. Y este es el propósito del proceso. No lo digo yo, lo dice el informe número 1 del Consejo Asesor para la Transición Nacional. El Consejo Asesor para la Transición Nacional es un órgano que depende de la Presidencia de la Generalitat, pero que tiene como fin diseñar de qué manera, al margen del derecho español, Cataluña se puede convertir en un Estado independiente. Y en ese proceso, la Generalitat juega un papel determinante. Repito, lo dice el propio informe del Consejo Asesor de la Transición Nacional, que dice que la Generalitat actual, que en teoría es un órgano del ordenamiento español, es un sistema institucional que se incardina en el ordenamiento español, en el ordenamiento constitucional español, pasaría a ser el poder público que controlaría el territorio y la población en Cataluña. Claro, con las competencias que se tiene actualmente, se tiene mucho avanzado, pero no se tienen todas. De ahí la importancia del segundo punto, la creación de las estructuras de Estado. Se detalla cómo la creación de las estructuras de Estado sigue adelante pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, porque, y el Consejo Asesor para la Transición Nacional lo tiene claro, es necesario que existan para poder controlar el territorio y la población. A esto se une la desobediencia clara al Tribunal Constitucional. Ha sido clara, ha sido explícita, ha habido declaraciones en el sentido de que no se va a obedecer al Tribunal Constitucional. Esto crea un problema para los ciudadanos que creo que se ha destacado poco y que en Cataluña hemos sufrido al hilo del 9 de noviembre. No se trata solo de un conflicto institucional, sino que se trata de un conflicto que afecta a los ciudadanos. Como consecuencia del 9 de noviembre, muchos ciudadanos, funcionarios y no funcionarios, se vieron sometidos a un debate que no es admisible en un Estado de Derecho, el que un poder público, formalmente legítimo, como es la Generalitat, da órdenes que son contrarias a lo que establece el ordenamiento jurídico. Y eso lo padecieron profesores de los institutos, directores de institutos y emisoras que fueron obligadas no, se solicitó por parte de la Generalitat, se ordenó por parte de la Generalitat que emitieran publicidad institucional y estas emisoras que consideraban que esa emisión era contraria a la suspensión del Tribunal Constitucional se vieron sometidas a un procedimiento sancionador. Es decir, ya no estamos hablando de un conflicto institucional, sino que estamos hablando de un conflicto en relación a los ciudadanos. Esa desobediencia, además, tiene otra consecuencia, y es que reafirma el planteamiento de que la Generalitat actúa no como administración española y sometida al ordenamiento español, sino que actúa como una administración independiente. Y tenemos pruebas de ello. Supongo que habrá actuaciones que no hemos conocido, pero hemos conocido una carta dirigida por el presidente de la Generalitat con el sello de la Generalitat a jefes de gobierno extranjeros en la que solicitaba que esos jefes de gobierno intervinieran en un asunto inicialmente interno español como es el proceso o la reclamación que algunos partidos políticos e instituciones realizan sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Eso evidentemente supone una deslealtad institucional y profundiza en el ataque a los derechos de los ciudadanos que nos vemos sometidos a una administración que no está sometida a la ley y que nos amenaza, como decía antes, constantemente con romper
el ordenamiento en el que ahora vivimos, el marco de convivencia en el que nos encontramos. Y esto lleva a una ocupación simbólica del espacio público que lleva a que tengamos presencia de esteladas en lugares públicos, en colegios. Y esto puede parecer teoría de derecho constitucional, pero les puedo decir que para quienes vivimos en Cataluña es realidad día a día. Y de esta ocupación del espacio público, simbólico, pasamos a la utilización del poder público, de las administraciones y de las escuelas para conseguir el adoctrinamiento, en este caso, y lo que es más grave, de los niños. Pero quiero, en primer lugar, reflejar que este no es un informe exhaustivo. Es un informe que únicamente da un poco de doctrina, al mismo tiempo que da pinceladas de algunos acontecimientos que han ocurrido en Cataluña en los 2 últimos años. En Cataluña acusamos nosotros, por desgracia para los que somos catalanes, hay unos déficits democráticos muy importantes, de manera que las instituciones, y lo ha dicho con brillantez Rafael Arenas, no son neutrales, toman partido. Y en una democracia eso no está bien. Eso fundamentalmente altera las reglas del juego democrático. Esa neutralidad política ausente por decisión de las instituciones es especialmente grave en el mundo de la educación, en el mundo de la enseñanza, en la medida en que se está precisamente trabajando con personas que se están formando en esos momentos. De ahí que nos parezca especialmente censurable, así lo ha reconocido además el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los tratados internacionales, la interdicción, la prohibición del adoctrinamiento en los escolares. Allí, empleados públicos, con el consentimiento de la administración, directores de centros, participan de una manera activa en tratar de inculcar de una manera clara ideología independentista. ¿Cómo se materializa eso? Por el adoctrinamiento político y en segundo apartado, por la instrumentalización de la lengua. La palabra España es una gran ausente, es difícil encontrar a veces en los textos pues esa palabra, se sustituye por Estado español, el Estado. Pero lo más trágico y lo más lamentable es que obligan a muchos padres a acudir a los tribunales a reclamar sus derechos, derechos que ya conoce la Administración. Es así, y esto nos parece especialmente preocupante, que cuando los padres consiguen sentencias favorables, que no eran necesario que tuvieran, sentencias favorables a sus intereses, es decir, a una escuela bilingüe, se produce un proceso de identificación del padre, de demonización, para hacerle desistir de el cumplimiento de la sentencia. Es decir, han tenido que recurrir a los tribunales, han obtenido resoluciones judiciales favorables a sus intereses y cuando tiene que ejecutarlo la Administración decide, de una manera cruel, poner en marcha un proceso que trata de entorpecer y hacer imposible la ejecución de esas resoluciones. Se invita a las asociaciones de padres, se trabaja con los directores de centro para que traten de disuadir a los padres que obtienen esas resoluciones, se promueven concentraciones y manifestaciones en las escuelas en las que se están tratando de influir a los padres y de inducir para que desistan de su acción, reciben amenazas, reciben Twitter amenazadores, de forma que lo que pretenden es que ningún niño en Cataluña obtenga una ejecución favorable de una sentencia en este sentido. Hemos de decir que lamentablemente a veces el acoso tiene éxito y logran desistir de su derecho, lo hacen desistir de su derecho a los padres. Eso nos parece especialmente grave como un déficit de calidad democrática, porque las administraciones, que necesariamente deben ser neutrales, que necesariamente deben cumplir las resoluciones judiciales porque lo mandata la Constitución, los tratados y el sentido común, en Cataluña han decidido convertirse en administraciones insumisas, desobedientes y, lo que es peor, acosadoras. Lo que nosotros sostenemos es que en Cataluña hay una presión política muy importante sobre el sector de la comunicación que debilita ese debate público.
¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, de entrada hay una premisa. De entrada hay una fundamentación de las políticas públicas que afectan a los medios de comunicación que nos parece claramente cuestionable. Se dice, y se dice en abundantes documentos políticos, se dice en abundantes documentos académicos, porque toda esta teoría se ha elaborado en parte en la universidad, se sostiene que las políticas de comunicación, que las políticas que afectan a los medios de comunicación han de estar orientadas a la construcción de un espacio comunicativo propio con el objetivo final de la construcción nacional de Cataluña. En otras palabras, se habla clarísimamente y sin tapujos de instrumentalizar las políticas públicas al servicio del nacionalismo. Un caso clarísimo es el de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los medios públicos constituyen una de las estrategias fundamentales del nacionalismo. La dimensión de la empresa pública, la financiación que tiene son enormes en comparación con otras comunidades autónomas, y esto se advierte, por ejemplo, en la utilización del lenguaje. Es decir, cuando, en la televisión pública de Cataluña, los conceptos país y en la radio, los conceptos país y nación quedan exclusivamente reservados para hablar de Cataluña. No se oirá nunca hablar de la nación española. No hace falta desarrollar mucho esta idea. La utilización del lenguaje es un elemento clave en las estrategias propagandísticas. Pasan los medios, pasa en la escuela, por supuesto. Y se ve además explícitamente en el propio libro de estilo. Es decir, uno lo escucha todos los días, pero además consta así explícitamente en el libro de estilo. Además, estas actuaciones de los medios públicos se producen con la connivencia del Consejo Audiovisual de Cataluña, que es el supuesto regulador audiovisual independiente, que en rarísimas ocasiones da un toque de atención a lo que es claramente una deriva prosecesionista en los contenidos de los medios públicos. Las críticas son cada vez mayores. Sin embargo, el Consejo Audiovisual, que está controlado por consejeros propuestos por partidos separatistas, pues obviamente con votos particulares, con cada vez más votos particulares, muchas veces necesitando recurrir al voto de calidad, pero acaban avalando las actuaciones de Televisión de Cataluña. Nosotros, por ejemplo, presentamos una queja este año por la emisión de un documental, L'Endemà, que está plagado de argumentos en favor de la independencia, un documental coproducido además por Televisión de Cataluña, dirigido por Isona Passola, que se ha incorporado curiosamente a la lista también de Junts pel Sí. Otro ejemplo de falta de calidad democrática, hablando del propio regulador independiente, es el hecho de que durante más de un año se intentó silenciar los votos particulares. Hay un montón de votos particulares que no son públicos y fueron las denuncias de los consejeros que emitieron esos votos particulares las que forzaron finalmente a hacerlos públicos. Esto es bastante grave en términos democráticos porque supone silenciar lo que piensan las minorías como mínimo, ¿no? No sé si tan minorías, pero esas personas que disentían y que eran la mitad del Consejo, lo que pasa que el voto de calidad del presidente lo permitía. Y para terminar, querría hacer referencia también. Dentro de los medios privados hay un sector que son los medios digitales, lo que se ha venido llamando la catosfera especialmente, no solo los medios digitales, porque esto lo hemos visto también incluso en los propios medios públicos, pero en los medios digitales es especialmente sangrante el trato que reciben las entidades que disienten de los planteamientos nacionalistas. En el informe nos hemos centrado en nuestro caso porque lo conocemos mejor y porque realmente estamos bastante saturados de ese afán, de esa obsesión por identificarnos con la extrema derecha, con el fascismo. O sea, hay también varios ejemplos, varios titulares de diferentes medios que no tienen absolutamente ningún fundamento, se limitan normalmente al insulto. Y aquí saco a colación solo uno, porque tuvo especial trascendencia. Es una información de VilaWeb, además un diario digital que tiene 20 años de existencia, al hilo de la celebración de la Diada el año pasado en Tarragona, y titulaban Sociedad Civil Catalana, vídeo de Sociedad Civil Catalana pactando con grupos nazis en Tarragona, o sea, parte de convocatoria. Bueno, pues este vídeo y esta información ha circulado por todas partes, se ha utilizado como argumento incluso en el Parlamento de Cataluña recientemente para aprobar a propuesta de Iniciativa per Catalunya una moción para que el Parlamento Europeo nos retire el Premio Ciudadano Europeo, que reconoce precisamente la aportación de Sociedad Civil Catalana a la convivencia, a la democracia y demás, y el Parlamento de Cataluña ha aprobado una moción
sosteniendo que se ha de retirar ese premio porque tenemos vínculos con la extrema derecha. Y entre las importantes pruebas que aportaba estaba este documento. En este sentido, queremos sintetizar el informe que hoy presentamos. El Gobierno de la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas. La desvinculación del Gobierno de la Generalitat respecto al ordenamiento español se inicia con la creación del Consell Assessor de la Transició Nacional y que continúa con el impulso de las denominadas estructuras de Estado. El plan que diseña el Consell Assessor para la Transición Nacional implica que la Generalitat se convertirá en la autoridad soberana en el territorio del nuevo Estado. Que una autoridad pública y además la convocante de las elecciones del próximo día 27 de septiembre manifieste que su posición respecto a tales comicios autonómicos no es la que se corresponde con la legalidad española. El propósito de los separatistas es la confrontación con el Estado español y a este fin no han dudado en buscar aliados en el exterior que pudiesen ser útiles a la tarea de forzarlo. En caso de que se produjese la secesión de Cataluña, los ciudadanos catalanes verían alterado su estatus jurídico y reducidos sus derechos y libertades al dejar de ser ciudadanos españoles y europeos. En el ámbito local resulta especialmente llamativa la vulneración por parte de un gran número de administraciones del principio de neutralidad institucional, i és en caso concreto de l'Associació pels Municipis per la Independència. L'adhesión de los municipios catalanes a la Asociación de los Municipios para la Independencia choca frontalmente con la libertad de pensamiento o conciencia, ya que implica que su ideología adquiere carácter oficial. La abrumadora presencia de banderas esteladas en edificios oficiales y en espacios públicos, combinada con la retirada y el desprecio más absoluto hacia la bandera española, ejercen una presión simbólica a los ciudadanos que contribuye a explicar la espiral de silencio existente hoy en Cataluña. Pues bien, en resumen, con este documento, Societat Civil Catalana quiere alzar la voz en nombre de los ciudadanos a los que el presidente de la Generalitat ha decidido no representar, los que no compartimos unas afirmaciones tan desafortunadas que solo contribuyen a avivar el conflicto. Societat Civil Catalana quiere alzar la voz para poner en evidencia que existen graves déficits democráticos en esta comunidad, claramente agravados por la deriva separatista de la que el señor Artur Mas tiene una responsabilidad evidente. En definitiva, hemos tratado de exponer y documentar de forma razonada, ordenada, algunas razones por las que creemos que en Cataluña adolece actualmente de este importante déficit democrático. Obviamente el informe no es tan exhaustivo y está volcado, como señalábamos en la introducción, hacia las cuestiones que conocemos por haberlas vivido especialmente de cerca desde que nos pusimos en marcha el 23 de abril del 2014. En todo caso, les invito a leerlos y a reflexionar profundamente en todos los puntos y en todos los aspectos que presentamos en este informe. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas los periodistas intentaremos ser lo más breve posible. Llevamos casi una hora y es tiempo de dar por concluida la rueda de prensa.